En Harmon, al norte de California, George Malley es un mecánico querido por su pequeña comunidad. Vive con su perro Attila, dirige el taller Malley's Auto Service y suele resolver los problemas de los vecinos con paciencia. Lo acompañan Vanes, un joven trabajador, y Tito, un hombre mayor español que ayuda en el taller, aunque el idioma a veces complique la comunicación. El día que cumple 37, George se levanta temprano y vuelve a pelear con el mismo inconveniente. Un conejo se cuela en su huerto y se come las lechugas. Mientras decide cómo reforzar la cerca, llega su mejor amigo Nate con un cargamento de paneles solares, convencido de que será un gran regalo. George lo ayuda a descargarlos, recibe las felicitaciones, y queda en verse con él en la fiesta de esa noche en el bar del pueblo. Antes de irse, Nate nota que George sigue pensando en Lace, una madre soltera que fabrica sillas artesanales, y le insiste en que por fin la invite. En el taller, Tito intenta comunicarle a George un mensaje del Dr. Bronder, el médico mayor del pueblo, que lo quiere como a un hijo. Vanes traduce. Doc planea hacerle una broma de cumpleaños desde la ventana de su consulta. En ese momento aparece Lace con más sillas para vender. George se emociona, la ayuda a bajarlas de la camioneta, y aprovecha para invitarla a la fiesta. Lace se muestra cordial, pero marca distancia. George queda aún más nervioso cuando mira hacia Doc, y ve el cartel gigante de feliz cumpleaños, acompañado de una broma pesada que provoca risas en la calle y lo deja avergonzado. Esa noche, el bar Elkhorn se llena de vecinos. Hay un cartel con la foto de George, y todos lo reciben con cariño. Doc llega con un regalo, Jimmy el cantinero ofrece una ronda, y George, aunque tímido, termina disfrutando la celebración. Al salir, en una carretera silenciosa, levanta la vista al cielo con gratitud, y de pronto una esfera de luz atraviesa la noche y cae cerca. George se desploma, y queda inconsciente unos minutos. Al despertar, no encuentra señales claras de lo ocurrido, solo una sensación extraña de que algo lo rozó por dentro. Confundido, vuelve al bar y trata de explicar lo que vio, pero nadie puede confirmarlo. Doc lo distrae con una partida de ajedrez. George apenas conoce el juego, sin embargo gana en muy pocas jugadas, como si hubiera memorizado estrategias de toda la vida. Se va a casa agotado, pero no logra dormir, pasa horas leyendo, con una concentración que antes no tenía. Esa misma madrugada llama a Nate, para contarle una idea precisa sobre cómo atrapar al conejo. A la mañana siguiente la prueba funciona, y George se queda impresionado de su propio acierto. A partir de ahí, algo se acelera. En el taller, George entiende a los clientes antes de que terminen de explicar, recuerda detalles con facilidad, y para sorpresa de todos, comienza a hablar español con Tito sin esfuerzo. En un descuido, una herramienta se desliza hasta su mano sin que la toque. George se queda helado, aunque intenta actuar normal. Doc, cada vez más inquieto, le propone un chequeo. George se resiste, pero termina yendo, y allí le muestra que puede mover objetos con la mente. Doc queda fascinado y preocupado a la vez. En los meses siguientes, George lee como si no pudiera parar. Aprende de paneles solares y rediseña el sistema de Nate para hacerlo más eficiente. Investiga fertilizantes y su huerto se vuelve exuberante. También mejora métodos para la cría de animales en la granja de su amigo. Sin embargo, el aprendizaje ya no lo calma. Cada noche necesita otra cosa. En la casa de Nate descubre su radio de onda corta y reconoce patrones en código Morse. Graba una señal para descifrarla, decidido a encontrar algún sentido a lo que le está pasando. En una de esas noches sin sueño, George no solo lee manuales, se mete con historia, biología y astronomía, como si en su cabeza se hubiera abierto una biblioteca sin final. Esa velocidad lo emociona y lo asusta, porque siente que no controla cuándo comienza ni cuándo se detiene. Con el mensaje de onda corta que grabó en casa de Nate, George se sienta a descifrar el patrón en Morse. No parece un ruido casual, hay estructura, como un llamado que espera respuesta. Nate le advierte que lo deje quieto, pero George insiste en devolver una señal, convencido de que tal vez así entienda el origen de todo. Ese intercambio de escuchar y responder se vuelve otro de sus refugios nocturnos. Después del rescate de Alberto, George se preocupa por la madre del niño, que trabaja limpiando casas y está sola. Por eso convence a Nate de contratarla como ama de llaves. Nate acepta y George, para ayudar, le enseña frases en portugués. Poco a poco, esa presencia le da a Nate una nueva rutina y rompe su soledad. Mientras tanto, George intenta reparar el daño con Lace. Le pide perdón por haberle mentido con las sillas y admite que, en gran parte, él mismo las compraba para apoyar su trabajo. Lace no se ablanda de inmediato, pero Al y Glory lo defienden y le recuerdan cuánto bien les hace su compañía. Aunque ella sigue con dudas, empieza a mirarlo con menos desconfianza. La presión social, sin embargo, crece. Algunos vecinos lo llaman milagro, otros, amenaza. George se refugia en el huerto y en el silencio, mirando los árboles para calmar su mente acelerada. Cuando el FBI lo retiene, siente que ya no lo tratan como vecino, sino como un problema. Nate también queda marcado por el susto y por la culpa de la señal de radio, aunque George insiste en que nadie buscó causar daño.
Tras el diagnóstico del tumor, el pueblo queda partido entre el remordimiento y los chismes. Doc se derrumba al pensar que puede perderlo. Lasse, que por fin había bajado la guardia, decide quedarse cerca. Y la noche en que George llega a su casa tras escapar, no busca esconderse, busca normalidad. Comparte tiempo con los niños, arregla cosas y por unas horas, se siente parte de una familia. George sigue intentando acercarse a Lasse. Conoce mejor a sus hijos, Al y Glory, les lleva tomates del huerto y trata de ganarse a la familia con pequeños gestos. En una visita, percibe vibraciones y señales en el ambiente, pide un teléfono y avisa a las autoridades sobre un sismo próximo. Lasse, desconcertada, aún así lo invita a cenar. George comparte la mesa, cae bien a los niños y se va. Poco después, el temblor ocurre y Lasse, asustada, vuelve a buscarlo. Allí descubre una habitación llena de sus sillas y concluye que George le mintió diciéndole que se vendían. Enojada, se aleja, convencida de que no puede confiar en él. Mientras el pueblo comenta los cambios de George, aparece el profesor John Ringgold, un sismólogo interesado en su predicción. Quiere llevarlo a Berkeley para evaluarlo en un entorno controlado. Antes de que eso avance, ocurre una emergencia. Un hombre portugués recién llegado enferma junto con su hijo Alberto, y el niño desaparece. Doc necesita a George por el idioma. George llega, y para sorpresa general, habla portugués con fluidez. Comprende el problema y dirige la búsqueda hacia el bosque. En medio de la desesperación, George siente el dolor del niño como si lo tuviera en su propio cuerpo. Los guía hasta una casa del árbol bloqueada. Con esfuerzo usa su telequinesis para apartar los troncos. Tito sube y encuentra a Alberto. Lo rescatan y la madre, al enterarse, agradece sin parar. Ese episodio rompe la calma del pueblo. La rareza ya no es un rumor. Ahora muchos lo miran con miedo. Y la atención llega más lejos. Agentes del FBI aparecen de golpe, interrogan a George y a Nate por señales y criptografía, y por un tiempo retienen a Nate. Luego presionan a George para que descifre mensajes, pero él no coopera como esperan. Para seguir observándolo, lo retienen con una excusa y lo evalúa el Dr. Niedorf, que queda impresionado por su precisión mental y por los movimientos imposibles de objetos. Al final lo liberan, pero intentan reclutarlo. George se niega, diciendo que su vida está en Harmon. Después, el FBI advierte a Ringgold que no lo acerque a información sensible, y el viaje a Berkeley se cae. De vuelta en el bar, los vecinos lo rodean con preguntas y teorías. George, agotado, intenta tomárselo con humor, pero la presión lo quiebra. Explota, habla del caos que siente en la cabeza, empieza a soltar ideas sin filtro, y sin querer, rompe un espejo con telequinesis. Sale huyendo avergonzado al notar el miedo en los ojos de quienes siempre lo trataron como uno más. Poco después, Vanes renuncia al taller, y George se hunde todavía más. Lasse escucha teorías crueles circulando por el pueblo, y decide no sumarse a eso. Cuando visita a George, lo ve descuidado y le propone arreglarle el aspecto. Lo corta, lo afeita, y por un momento la intimidad los acerca. George sueña con explicarse en la feria de la biblioteca, y recuperar la confianza del pueblo. Lasse promete volver, pero se va asustada por lo que siente y por lo que no entiende. En la feria, el pueblo monta un stand con los libros que George devoró en poco tiempo. Llegan vecinos, prensa local, y también el agente Jack Hatch, el mismo que lo interrogó. George intenta responder con calma, pero el ambiente se vuelve sofocante. De pronto se desploma y vuelve a ver la misma esfera de luz acercándose, como si el cielo repitiera la escena del cumpleaños. Despierta en el hospital mirando los árboles desde la ventana. Doc llega con Nate y Lace, y todos tienen la cara hinchada de tanto llorar. Entonces le dan la noticia. George tiene un tumor cerebral. La explicación golpea a todos. Por fin hay un motivo posible para la aceleración mental, el insomnio y los cambios extremos. En los días siguientes, George y Lace comparten momentos tranquilos en el hospital. Llega el neurocirujano Welling, interesado en operarlo y estudiar su caso. George se niega, pero el médico consigue una orden legal para retenerlo y operarlo contra su voluntad. Doc, destrozado, busca refugio en el bar y escucha a conocidos hablando mal de George, como si todo hubiera sido una farsa. Eso lo enciende por dentro. George, sintiéndose atrapado como experimento, decide escapar. Se gana la confianza de un camillero, lo seda, se pone su uniforme y sale del hospital sin levantar sospechas. Doc se entera, y para darles tiempo, sabotea la patrulla que iba a buscarlo. George corre primero a casa de Nate. Le deja papeles de investigación para Ringgold y documentos para la granja. Luego va a casa de Lace. Attila, que ahora está con ella, lo reconoce y se le lanza encima de felicidad. George pasa su última noche allí. A la mañana siguiente arregla la camioneta de Lace con ayuda de Al y Glory. Los niños, con una honestidad dolorosa, entienden que George busca estar con ellos en paz. Poco después aparece Jack Hatch para llevarlo de vuelta, pero Lace le pide que lo deje terminar sus días con dignidad. Jack duda, y al final decide irse. Con el tiempo contado, George comparte calma con Lace y los niños hasta que su vida se apaga sin ruido. Ringgold llega después, toma los papeles que George dejó para continuar sus avances. Lasse y sus hijos lloran en el porche,
mirando los árboles moverse con el viento, justo como a George le gustaba. Un año después, Nate está casado con ella, habla portugués con soltura y su granja prospera. Alberto corre sano por los campos. En el bar, el pueblo se reúne para recordar a George en la fecha de su cumpleaños, reconociendo tarde el valor de aquel hombre sencillo que solo quería vivir en paz en Harmon. Fin de la película.